Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues gracias a Dios, ya vamos a comenzar el día de hoy con el segundo libro de Samuel. Después del resumen de lo que hemos visto, acompáñame, vamos, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Vamos a detenernos ya en estos 3 versículos. Y lo primero es, el autor del segundo libro de Samuel nos está relatando lo que sucedió después de que David acaba de vencer. No sé si ustedes se acuerden, pero los amalecitas, cuando David va a pelear por los filisteos y que los príncipes de los filisteos se enojan y lo regresan y dicen, no vaya a ser que nos traicione, mientras él va de regreso, los amalecitas toman Siclag, la ciudad en donde él había vivido, donde estaban las familias de los valientes que estaban con él. Y entonces David tiene que ir a perseguirlos. David consulta a Dios después, y eso lo vimos en el capítulo 30, ¿no? Cuando David consulta a Dios después de año y 4 meses que no había consultado a Dios, lo consulta y Dios responde y pueden salvar a sus familias. Entonces nos está contando, después de que ellos vencieron a los de Amalek, están ya de regreso en Siclag. Dice que estuvieron 2 días en Siclag y mientras tanto, al mismo tiempo había pasado la batalla de Israel contra los filisteos, había muerto Saúl y entonces al tercer día, dice el versículo 2, que sucedió que vino uno del campamento de Saúl. La forma en cómo llega, la descripción tan gráfica que viene en el versículo 2 es bastante interesante, porque por cultura en ese tiempo, en Medio Oriente, cuando había duelo, cuando había una muerte, las personas comúnmente para endechar a la persona lo que hacían era romper sus vestimentas y echarse ceniza o tierra sobre la cabeza, ¿no? Entonces, esta persona viene a enseñar de luto y llega entonces, en el versículo 3 le pregunta a David, ¿de dónde vienes? O sea, ¿por qué estás de luto? Y él le responde, me he escapado del campamento de Israel. Esta es una mala señal. Primera, no sabemos si este hombre era parte del ejército de Israel. Lo que sí sabemos es que se escapó de ahí, ¿no? Salió huyendo de ahí. Y entonces, en el versículo 4, el texto nos dice que David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también mucho del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba en su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Vamos ahora a detenernos en esta parte y vamos a encontrarnos con varias cosas. Lo primero es,
David pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Y este hombre le cuenta algo que pudiera pensar el amalecita, que es una razón de alegría para David. Y entonces viene con estas noticias y le dice, el pueblo huyó de la batalla, mucha gente del pueblo cayó, son muertos, Saúl y Jonatán murieron. Y esta parte es tan triste porque nosotros encontramos que esto que está relatándonos aquí es justo lo que acabamos de ver la semana pasada en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Pero, ¿a qué se debe esta muerte? ¿A qué se debe toda esta situación que están viviendo? Y se las voy a poner bien sencilla. Se debe a consecuencias. Son consecuencias de los errores no arrepentidos, ¿no? De acciones que no fueron transformadas o de personas que no se arrepintieron. Durante el primer libro de Samuel vimos al pueblo de Israel en el capítulo 8 pidiendo rey, un rey como los demás reyes de la tierra. Es bien interesante que cuando nosotros seguimos leyendo en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 13, versículo 11, Dios va a hablarle a su pueblo y le va a decir lo siguiente, fíjate, Oseas 13, 11, en mi ira les di un rey y en mi ira se los quité. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel clamaba por un rey, que no querían a Dios como rey, y entonces Dios les entregó este rey. Y en su ira les entregó a Saúl, un rey como el que ellos querían. Y aquí vemos que muchas veces tú y yo estamos delante de Dios diciéndole, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, e insistimos, ¿no? Y a veces nos decepcionamos cuando Dios no responde con lo que nosotros queremos. Pero imagínense, si Dios respondiera todo el tiempo con lo que nosotros queremos, muchas veces nos daría cosas en su ira, indignado. Ok, eso quieres, eso te voy a dar para que vivas la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de tener un rey como Saúl? Un rey que se desvió de Dios, un rey que desvió al pueblo de Israel de Dios, un rey que veía solo por sí mismo y un rey que llevó al pueblo de Israel a la desgracia. Pero ahora, no todo es culpa de Saúl, porque el pueblo de Israel cuando pidió el rey dijo, un rey que pelee nuestras guerras, que nos lleve a la batalla. Y eso fue lo que hizo Saúl. Al final de sus días los llevó a la batalla, pero sin seguir la dirección de Dios, sin poner las cosas en manos de Dios. Y aquí vemos lo importante que es que tú y yo pongamos todas las cosas que están pasando en nuestras vidas en manos de Dios. Ahora, ¿qué pasa si el día de hoy yo estoy sufriendo consecuencias de decisiones que tomé en el pasado sin ponerlas en manos de Dios? Lo primero que tú y yo debemos de saber es que Dios no quiere que tú y yo perezcamos. Dios no está pensando, se portaron mal y entonces los voy a destruir. Dios lo que quiere es que tú y yo nos arrepintamos. De hecho, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, Dios va a hablar hacia el pueblo de Israel a través del profeta y fíjate lo que le va a decir al profeta, que le diga al pueblo de Israel, un pueblo que cuando el profeta Ezequiel está hablando, se ha desviado de Dios, un pueblo que está totalmente alejado, y les va a decir de parte de Dios lo siguiente, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y que viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? Eso es lo que Dios quiere. Si tú y yo hemos actuado mal, si hemos tomado decisiones alejadas de Dios, si estamos viviendo ya consecuencias o sabemos que va a haber consecuencias, lo primero que tenemos que hacer es volver a Dios. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva del mal camino y viva. Ahora, cuando nosotros recordamos en el Nuevo Testamento también, podemos encontrar que tanto Saúl como el pueblo de Israel recibieron lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado.
porque la paga del pecado es muerte. Pero tú y yo sabemos también que la dádiva de Dios es vida eterna o vida en abundancia. Y a mí me encanta esta parte de saber que la dádiva de Dios es vida, porque eso significa que el regalo que Dios tiene para nosotros cuando le buscamos, cuando buscamos encontrarnos con Él, es que tú y yo tengamos vida. Y no está hablando de que tengamos más años, sino de que tengamos una mejor calidad de vida de la que hemos llevado mientras estuvimos lejos de Dios. Y entonces vamos a tener también la vida eterna, la vida delante de Él. Y cuando leemos el Apocalipsis, tú y yo vemos que la vida eterna ya no es una vida como la del día de hoy, sino que es una vida que sobrepasa nuestros estándares, ¿no? Es una vida conforme a lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, vamos viendo todo lo que está pasando aquí, que son consecuencias, pero también vamos viendo que si tú y yo hemos pecado, ahora tenemos un abogado para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo, el justo, ¿no? Y tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia gracias a la obra de Cristo. Estas consecuencias son bien tristes para el pueblo de Israel, pero estas noticias, regresando al texto del segundo libro de Samuel, le han sido llevadas a David a través de este joven. Y David lo primero que hace en el versículo 5 es no creerlo, ¿no? Y por eso le vuelve a decir al joven, ¿y tú cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y entonces este joven le contesta, de una forma bien interesante en el verso 6, le dice, casualmente vine al monte de Gilboa. Todo mundo en ese tiempo sabía lo que estaba pasando en el monte de Gilboa entre el pueblo de Israel y los filisteos. O sea, no es así como que, mira, de repente se me antojó un raspado pues iba yo pasando, ¿no? Camino a la plaza y vi lo que estaba pasando. No, para nada. Realmente fue que ahí este joven decidió caminar por ese lugar para ver la batalla. O sea, es un curioso y es bien interesante porque entonces él dice, casualmente yo vine al monte de Gilboa y me encontré con Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y es una historia, si tú te das cuenta y la analizas en contra del primer libro de Samuel, capítulo 31, pues distorsionada, no es la misma historia, porque en la historia del primer libro de Samuel vemos que Saúl le dice a su paje de armas le dice, no te voy a matar, y entonces Saúl se traspasa a sí mismo. ¿Qué está pasando entonces con esta historia? Muchas personas de repente te dicen, la Biblia se contradice, se está contradiciendo entre estos dos libros. La realidad no es esa. Muy probablemente lo que está pasando es que este Amalecita sabía las rencillas que había entre Saúl y David, sabía el odio que Saúl tenía en contra de David, y entonces él va de curioso y puede ser que estuviera muy cerca de lo que está pasando mientras Saúl va a morir y escucha la plática de Saúl con su escudero. Y entonces él ve todo esto y ahora inventa esta historia, ¿no? Y él dice que se encontró con Saúl, que se apoyaba sobre su lanza y venían con él tras él gente de a caballo, carros, y él viendo hacia atrás, veo a este joven, le llamó y él le dijo, heme aquí, y entonces le pidió, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Esa parte es real, es lo que les digo. Muy probablemente este joven estuvo escuchando, estaba cerca, estuvo escuchando la conversación entre Saúl y su escudero y vio a Saúl lleno de terror. Y esta parte es importante para nosotros. Porque muchas veces se apodera de nuestros corazones la angustia por los problemas que tenemos. Se apodera la angustia por pensar en las cosas que hemos hecho mal. Se apodera la angustia de no saber qué vamos a hacer. En este caso, nosotros podemos acudir a Dios, porque Dios es el que nos da su paz. De hecho, Jesús dijo
que Él nos dejaba su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Saúl tenía una paz que daba el mundo. Saúl tuvo una paz durante mucho tiempo de saber ser rey, de saber que él podía dirigir al ejército, de saber que él podía disfrutar de los beneficios del pueblo de Israel. Pero en el momento más difícil de su vida, esa paz no lo acompañó. Y esa es la parte que tú y yo tenemos que entender. La paz que Dios nos da no es una paz que se alimenta de momentos, no es una paz que se alimenta de que tú y yo estemos bien físicamente, emocionalmente, sino es una paz que nos llega a nosotros de saber que a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros, que Dios no nos va a dejar, que Dios tiene cuidado de nosotros, aún en medio del paso más difícil de nuestras vidas, aún cuando vamos a lo desconocido, aún cuando nos da temor lo que nos han dicho los médicos, aún cuando nos da temor lo que está pasando en nuestras casas, en nuestras familias, nosotros confiamos en el Señor. Pero entonces, estas personas están ahí, está platicando este amalecita, está escuchando David, está escuchando la gente que está a su alrededor y escuchan cómo es que este amalecita dice que él fue el que lo atravesó. Y es bien interesante, si el relato de la amalecita fuera real, tenemos un problema aquí, porque en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, cuando nosotros leímos, cuando Dios desecha a Saúl, es porque Saúl tiene que ir en contra de los amalecitas. Y la instrucción de Dios es bien clara. Vas a ir en contra del pueblo de los amalecitas y vas a acabar con todo, no vas a dejar nada, no vas a dejar personas, no vas a dejar animales y lo que hace Saúl es desobedecer a Dios. Saúl decide que está muy padre el ganado, él decide que se va a llevar al rey. Es más, no sé si te acuerdes, pero en este capítulo 15 del primer libro de Samuel es donde Saúl, después de esta gran victoria militar en contra de los amalecitas, decide ponerse una estatua de sí mismo, para recordar que Él es el bueno, que Él es el rey. Y eso es una advertencia para nosotros. Victorias a medias, obediencia a medias a Dios, obediencia a tres cuartos a Dios, obediencia al 99.9% a Dios, sigue siendo desobediencia y sigue teniendo consecuencias en nuestras vidas. Porque entonces, al no exterminar a los amalecitas, Saúl se pierde del respaldo de Dios, es desechado por Dios, pero ahora es una malecita el que le quita la corona, es una malecita el que le quita la diadema del brazo, la señal de poder, la corona, la señal de honor, de dignidad, la diadema, se las quita. Y esta parte no solamente es que se las quite, sino les decía, si fue verdad el relato que está contando la malecita, entonces tenemos ahí algo bien interesante. Warren Weasley lo diría de una forma bien sencilla. El pecado que no eliminas terminará eliminándote. O sea, si realmente este Amalecita fue el que matara a Saúl, fue eso. Pero si no fue la Amalecita, de todas formas fue la consecuencia del pecado de Saúl, lo que terminó matándolo, el alejarse de Dios, el dejar de confiar del Señor. Y regresamos al texto, y entonces este joven cuenta cómo toma la corona, cómo toma la argolla, el poder, la dignidad de Saúl, y se las da a David. Verso 11, David tiene una respuesta totalmente distinta a la que probablemente la malecita esperaba, porque ha muerto su enemigo, ha muerto el que lo perseguía, ha muerto el que hizo que habitara en lugares extranjeros. Y lo que realmente hace David es totalmente distinto, porque el corazón de David no es el corazón normal de un hombre que está buscando lo suyo propio. Es el corazón de un hombre que está entendiendo que no solamente fue Saúl, que no solamente fue Jonatán,
que no solamente fue el pueblo de Israel. Lo primero que está en juego ahí fue la gloria de Dios. Y entonces en el verso 11 se ve su reacción de dolor. Y él dice que tomó de sus vestidos y los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y es ahí donde les digo, la gloria de Dios había sido deshonrada, porque el rey de Israel era la figura de la gloria de Dios en el pueblo. Y entonces está viendo la caída de un hombre y de un hombre que Dios había escogido. Y entonces lloran, lamentan, ayunan. Y esta parte es bien importante para nosotros, porque muchas veces nos toca ver la caída de personas que procuraron hacernos mal o que nos han hecho daño. Y a veces pensamos, sí, qué bueno, ¿no? Lero, lero, qué bueno que le pasó. Pero la realidad es que el corazón del creyente no está hecho para alegrarse de la caída de sus enemigos, porque el corazón del creyente está siendo renovado. De hecho, cuando nosotros estudiamos el libro de Proverbios, estudiamos Proverbios capítulo 24 versículos 17 y 18 y vimos lo que Salomón decía sobre alegrarse de la caída de nuestros enemigos. Y te lo quiero leer. Proverbios 24, 17 y 18 dice, cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Y si tropieza, no se alegre tu corazón. No sea que Dios lo vea y le desagrade y aparte de él su enojo. ¿No? Entonces, vemos la caída de los que nosotros consideramos o de los que nos consideran sus enemigos. No debe de ser causa de gozo. Y David entiende perfectamente eso, pero también David está entendiendo, Saúl nunca realmente fue mi enemigo, porque Saúl era uno como yo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender de aquellos que nos han hecho daño y que nos cuesta mucho trabajo. Son uno como tú y como yo, lleno de debilidad, lleno de fragilidad, lleno de dolor, lleno de pecado y necesitado de un Salvador. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a decir, ah, bueno, lo perdono y todo bien y no pasó nada. No, pero si se puede, hay que compartir el Evangelio. Si se puede, hay que poder entender y compartirle para que sea salvo, para que sea transformado, para que se arrepienta. Y esta parte es bien interesante porque el Nuevo Testamento entra en consonancia con lo que está haciendo aquí David. De hecho, cuando tú y yo estudiamos la carta a los romanos, pudimos ver algo así. Acompáñame ahí, sí, abre tu Biblia en la carta a los romanos, capítulo 12. Vamos a la carta a los romanos, capítulo 12, y vamos al versículo 14. Fíjate lo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia que está ya empezando a ser perseguida, una iglesia que, que está en dificultad. Y en el versículo 14 les dice, capítulo 12 versículo 14 de Romanos, dice, bendigan a los que les persiguen, bendíganlos y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sean pues vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. ¿No?
Y esta parte de Romanos va en consonancia con lo que está haciendo David. David no se pone feliz. David entiende que tú y yo tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Esas situaciones dolorosas que nos han pasado, todos hemos tenido una situación que nos ha dolido. Hace unas semanas me enteré de una persona que hace mucho tiempo me hizo daño, partió, ¿no? Y la noticia me sorprendió, pero también me sorprendió mi reacción, porque mi reacción hace unos años hubiera sido, qué bueno, qué bueno, ni modo, se lo merecía, pero mi reacción fue de ir con Dios y decirle, Señor, ayuda a su familia. Señor, sé tú transformando a su familia, sé tú obrando en medio de su dolor y que ellos te conozcan. Y es bien difícil esa parte, porque a veces piensas que tú mereces desearle el mal a alguien por lo que te hizo, pero la realidad es que Dios te ha perdonado más. Dios ha tenido misericordia de ti y no eres más merecedor de gracia que cualquier otro. Y entonces necesitas decirle a Dios, Señor, ayúdame y ayúdame a perdonar y bendice a estas personas, bendice a quienes me han lastimado y sé tú el Dios de justicia y descansa en eso, porque nadie va a poder descansar si cree que no se va a hacer justicia. A veces por eso tú y yo nos la pasamos peleando en medio de las cosas que suceden en el mundo, porque se nos hacen injustas. Pero si tú entiendes que las cosas que te están pasando las pones en manos de Dios, tú sabes que Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, dará a cada quien su recompensa. Entonces, ¿por qué te debes de afanar? Debes de descansar en el Señor. Y aquí David es lo que hace. Regresando al segundo libro de Samuel, David lo que va a hacer es entristecerse, llorar, ayunar. Y en el versículo 13 vamos a ver ahora del segundo libro de Samuel, capítulo 1, vamos a ver cómo es que David reacciona con este amalecita. Y dice así, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Y esta parte es tremenda, ¿no? Porque la malecita llegó contando esta historia porque lo que quería era ganarse el favor de David. Estaba mintiendo para ganarse el favor de David, porque, mira, el enemigo de mi enemigo, dicen por ahí, es mi amigo, ¿no? Y entonces él dijo, pues me voy a volver amigo de David y hasta me va a dar una recompensa, me va a pagar. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque David le dice, ¿cómo se te ocurrió extender la mano en contra del ungido del Señor? Fíjate el respeto que David tiene por Saúl, el ungido de Dios. Y esta parte es bien importante porque a veces los que nos han lastimado son cristianos o son personas que creen en el Señor o que llegaron a creer en el Señor y decimos, pues peor porque con esos ni se debe de andar. Qué bueno que le fue mal. Pues, ¿qué crees? Que no. Debemos de entender que el corazón de Dios no es que el pecador se pierda. El corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, David está escuchando lo que hizo este joven o lo que dice que hizo. Y en el verso 15 llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre se abre sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido del Señor. El juicio que David aquí está haciendo no es por lo que este amalecita hizo, es por lo que dijo. Es porque él quiso verse bien delante de los hombres. Y eso nos lleva a pensar en otra cosa a nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo decimos cosas o hacemos cosas por agradarle a los hombres?
Este amalecita pensó, voy a quedar bien con David y terminó muerto por mentir, por su pecado, por dañar la dignidad de la gloria de Dios. Y entonces termina muerto ahí, pero no se queda en esto la historia, sino que dice que David entonces entonó un canto. Eso es una endecha, un canto de tristeza, que comúnmente son hacia los guerreros. Entonces vamos al verso 17. Dice que endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que se debía de enseñar a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. El libro de Jacer es un libro perdido del pueblo de Israel. Algunos comentaristas e investigadores, historiadores, lo que dicen es que este libro era un libro de cantos de las obras de los valientes del pueblo de Israel. Y este canto o esta endecha es conocida mundialmente como el himno o el canto del arco. Entonces, así se le conoce, ¿no? Y esto es lo que va a decir. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Y este estribillo, esta introducción que se va a repetir en varios lugares, al principio y al final, es bien interesante porque cuando dice ha perecido la gloria de Israel, la palabra hebrea que se está utilizando es la palabra tsevi. Y esta palabra tsevi quiere decir gloria, quiere decir esplendor, pero también se puede traducir como gacela. ¿Y por qué entonces se utiliza esta palabra para hablar de la gloria y de la gacela? Porque la gacela era un animal para el pueblo de Israel glorioso, era un animal bello, era un animal simétrico. Entonces lo que está diciendo es la belleza, la hermosura, lo mejor que tiene Israel o que ha tenido Israel ha perecido, se ha apagado, han caído los valientes. Y luego dice, verso 20, no lo anuncies en Gad, ni den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Estos dos versículos son interesantes, es porque, perdón, este versículo, el 20 es interesante para nosotros porque está hablando Gad y Ascalón, que son los límites de los filisteos. Y ve, que caiga un hombre es fiesta para los filisteos. Es bien interesante que cuando un hombre procede al arrepentimiento, la Biblia nos dice que se hace fiesta en los cielos. Ahora, un hombre que ha caído, que ha sido desechado de Dios, es fiesta para los enemigos de Dios. ¿No? Y entonces vemos, cuando un cristiano cae, no podemos nosotros decir qué bueno que cayó se lo merece por mentiroso, se lo merece por malvado. No, porque eso deshonra la gloria de Dios. Es algo que debe de entristecernos. Por eso necesitamos buscar transformar, corregir a otros. Y transformar y corregir a otros no es, estás haciendo las cosas mal y voy a denunciar y voy a hacer las cosas así. No, es en amor, es hacer que vuelvan a Cristo. Si estas personas no quieren volver a Cristo, entonces es cuando uno se aleja, es cuando uno dice, ya, no puedo tener relación con ellos. Pero vemos aquí, David está en este canto diciendo, lo mejor de Israel ha muerto, los enemigos de Dios y de Israel se pueden poner felices. Que no se oiga esta noticia. Y ahora en el verso 21 va a hablar hacia los montes de Gilboa. ¿Por qué los montes de Gilboa? Porque ahí fue la batalla entre filisteos e israelitas. Y fíjate lo que va a decir. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, no sean tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía.
¿no? En estos versículos vemos ahora cómo es que estas tierras David las maldice, porque fue la batalla, pero dice, donde hubo la muerte del ungido de Dios, donde el escudo de Saúl no parecía que no había sido ungido con aceite. ¿Por qué se ungían con aceite los escudos en ese tiempo? Como un dato curioso, para que estuvieran humectados y fueran más resistentes ante los ataques. Un escudo no humectado, que era de piel, no humectado, pues se volvía tenso, rígido y podía ser traspasado más fácilmente. Y la caída de un escudo era una señal de indefensión, era una señal de vergüenza, de que se había descubierto que eras débil. Y entonces ahí está diciendo David, ahí donde se descubrió la debilidad de Saúl, donde se descubrió la debilidad de Jonatán, que ya no caiga lluvia, que no haya tierra de ofrendas ahí, que no se den ofrendas a Dios. Y, y es bien interesante ver esta endecha que está haciendo David por estos hombres, porque podemos pensar, David, ¿no se te hace que estás hablando de más? ¿No se te hace que estás hablando solamente las cosas buenas de estos dos? Porque no estás hablando de cuando Saúl intentó matarte repetidas veces. No estás hablando de cuando Saúl salió con su ejército en tu contra. No estás hablando de cuando Saúl estaba haciendo las cosas alejado de Dios. Pero David estaba entendiendo, hay cosas buenas en la vida de este hombre. Y entonces está marcando esas cosas buenas y está recordándolas y está honrando al rey de Israel, al que Dios había puesto en ese lugar. Ahora, fíjate en el verso 23 todavía. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Híjole, ahí pareciera el colmo de las mentiras, pero es una realidad. No solamente amados y queridos por el pueblo de Israel, porque la Biblia nos enseña que toda la palabra es inspirada por Él, por el Señor. Entonces Dios inspiró, uno, a David para dar este canto, y dos, al escritor del segundo libro de Samuel para ponerlo, para que tú y yo lo leamos. ¿Sabes quién fue el primero que amó y quería a Saúl y Jonatán? Dios mismo. Y esto nos muestra algo también bien importante. Hay veces que nosotros pensamos que lo que hemos hecho, Dios ya no lo va a perdonar. No, lo que yo hice, Dios ya no me lo va a perdonar. Ya no hay perdón de Dios para lo que hice. Y más porque yo conscientemente me alejé de Él en este tiempo. Y Dios lo que te dice es, te amo y quiero que regreses y quiero que te arrepientas y quiero que me conozcas. Y David está recordando las cosas buenas de Saúl y de Jonatán. Y en el verso 21, en el verso 23 continúa y dice, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel lloren por Saúl, quien les vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el de las mujeres. Y esa unidad que tiene con Jonatán David, una unidad de amor puro, sincero, amistad, de pacto. Y por eso David dice, no, no hay un amor romántico que se pueda comparar con el amor que tú y yo tenemos como hermanos, ese amor profundo que tú y yo hemos logrado. Y realmente está triste David por Jonatán. Por eso es que a este canto se le denomina así el canto del arco, porque podemos recordar, Jonatán era muy bueno con el arco. Y termina el capítulo en el verso 27 diciendo, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y es bien triste
Es bien triste el canto, es bien triste cuando alguien más que tú conoces sabes que está haciendo las cosas mal. Por eso es tan necesario que tú y yo compartamos el evangelio. Es tan necesario que tú y yo nos esforcemos porque otros conozcan de Dios y sean transformados. Eh, Esto es tan importante, pero aún más importante, antes que salir y compartirle a otros, es analizar nuestras vidas. ¿Qué dirían el día de hoy en el cántico de nuestra muerte? ¿Qué dirían el día de hoy cuando eh, tú y yo partamos? Ah, un hombre impío, ¿no? O tal vez, como luego dicen que en los velorios todo el mundo habla bien de las personas, ¿no? Ah, todo el mundo habla bien de las personas, dicen que qué padre, pero cuando estaban vivos no decían que era tan padre. Y esta parte es bien importante, porque más allá de lo que diga la gente, es con qué voy a llegar delante de Dios. ¿Cuál va a ser mi testimonio delante de Dios? ¿Voy a llegar como Saúl, con angustia apoderándose de mí, angustia e incertidumbre de saber que nunca hice las cosas bien delante de Dios? ¿O voy a llegar con Dios y voy a poder escuchar su voz diciéndome, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Y eso es lo que tú y yo estamos esperando, que el Señor nos diga así. Y no es que seamos buenos, es misericordia de Dios. Y por eso tú y yo caminamos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, y debemos caminar buscando agradarle. Y de paso, invitando a otros a que caminen agradándole. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.